Bien, mientras se van conectando, chicos, voy a compartir el tema que nos corresponde para poder continuar. Espero que hayan podido tomar su refresquito, su empanadita, su refrigerio, ¿no? Por eso les he dado unos 10 segundos para que puedan compartir aquello. Bien. Entonces, como les decía, y mientras se van conectando los compañeros, es importante que, aunque por muy insignificante que parezca y que no lo es, manejemos en muy buena proporción el tema de la clasificación de los contratos, porque fíjense cómo sirve. Y esto sirve mucho más cuando estamos en demandas de nulidad de contratos, cumplimientos de contratos, resolución de contratos, rescisión de contratos y todo aquello. Entonces, nos permite definir claramente, inclusive en audiencias orales, las características de cada contrato que se está ventilando en una demanda para poder convencer al juez que nosotros tenemos la razón, ¿cierto? Imagínense el hecho de no definir técnica y cabal correctamente lo que es el contrato, que créanme, ocurre en estrados, o sea, hace ver que el colega no está preparado. Pero cuando escuchamos a un colega abogado definir técnicamente cada uno de los contratos que se está dilucidando en demanda, en litigio, con todas las características, los requisitos, lo que dicen las teorías y todo aquello, créanme, es puntual, es convincente además. Lógicamente tenemos que estar a esa altura para poder contrarrestar si estamos en el otro lado de la vereda, ¿no? Como demandados o como demandantes. Porque la coyuntura de nosotros los profesionales en derecho, chicos, que ustedes están próximos a experimentar, es coyunturalmente vamos a estar en alguna ocasión como parte demandante, coyunturalmente vamos a estar con la parte demandada, pero tenemos que tener los fundamentos, los argumentos suficientes como para poder o asumir una buena retención o asumir una buena defensa, ¿cierto? Una buena defensa, ¿ya? Bien, hemos conocido la clasificación de los contratos, que les sugiero, ya como está habilitada la plataforma móvil, les voy a ir mandando, así como ustedes están viendo, he disgregado tema por temita las diapositivas para que no sea muy pesado, si también les mando por el WhatsApp, ya, porque mandarles en un solo archivo 2, 3 temas, a veces es muy pesado por el WhatsApp, no lo voy a cargar, aunque la misma manera, Doctor, adelante. aún la plataforma no está funcionando. Para ustedes creo que ya desde el lunes les van a permitir el ingreso. Para nosotros han habilitado para cargar el material. Ah, ya, doctor, Lo gracias. que yo estoy haciendo es, tema por tema, diapositivas independientes para, les paso también por WhatsApp, no hay problema, como son archivos chiquitos tema por tema, entonces no va a ser muy pesado, inclusive que nos permita por WhatsApp. Ah, ya, doctor, gracias. No te preocupes, puede pasar. Bien, tengo 29 participantes. Abordando el tema de hoy, vamos a ver lo que para ustedes ya no es desconocido porque lo vimos en derecho laboral, ¿ya? Y son los requisitos de los contratos. A ver, voy a establecer en la diapositiva qué es lo que establece. Mi señor, por favor, vayan utilizando 2 segundos.
Bien, doctrinalmente hablando, el profesor Messineo, a ver, siguen hinchando los chicos, establece estos requisitos considerados esenciales desde su punto de vista que debe cumplir un contrato. Las partes, la capacidad, el consentimiento, la causa, los motivos, el objeto y la forma. Fíjense, son 2, 4, 6, 7 requisitos que establece el profesor Messineo. Ahora bien, las partes, fíjense lo que dice, ¿no? No es lo mismo que sujeto. Las partes son un centro de interés, dice, que se une a una o más personas con interés común. Y contraparte, dice, es la que se encuentra en contraposición a la otra. No hay contratos si no hay dualidad de partes. Puede darse con más de 2 partes y frente a aquello estaríamos frente a un contrato multilateral. Por eso es que si ustedes se acuerdan, y volvemos al 450 del Código Civil, conforme lo vamos a ver en este momento, la redacción de la noción dice, hay contrato, o el contrato es cuando hay acuerdo de 2 o más personas para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. Messineo observa esto y a raíz de esto es que define hacia las partes. Dice, no es lo mismo sujetos que partes, ¿no? Relacionando al sujeto con la persona. Porque los sujetos, dice, son parte del contrato, es cierto, pero las partes están contrapuestas una contrapuesta a la otra. Una parte, dice, puede estar compuesta por varias personas y la otra contraparte también. En cambio, si hablamos de sujetos o personas, estamos hablando solamente de una o más. Pero en síntesis, se estila a decir que el contrato se puede definir como aquel acuerdo de 2 o más partes para crear, modificar o extinguir una relación jurídica. De ahí ha nacido la recomendación de, en vez de utilizar la palabra personas, utilizar el término partes, ¿ya? Que para efectos del contrato vendrían a ser lo mismo, pero es un estudio doctrinal. Con respecto a la capacidad de contratar, eso está claro, y ustedes lo manejan perfectamente. Si recordamos lo que es capacidad, vamos a aterrizar todos en que es aquella facultad o aptitud legal que tiene una persona para adquirir derechos y contraer obligaciones. Capacidad que se adquiere a partir de los 18 años, la llamada mayoría de edad, ¿cierto? Mayoría de edad. Bien. El consentimiento. Messineo nos dice, el profesor Messineo, que el consentimiento está cifrado en que la voluntad es el querer interno, manifestado bajo precisamente el consentimiento y que produce efectos de derecho. Todo contrato, dice, exige el libre consentimiento, la libre concurrencia del consentimiento. Acá vamos a ir dilucidando entre lo que se entendía por la libre discusión y adhesión. Fíjense lo que dice Messineo. El consentimiento se manifiesta por la concurrencia de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Después de este temita vamos a ver dónde se inicia, llamemos así, la elaboración del contrato. ¿Ya? La elaboración del contrato, dónde va naciendo el contrato como tal. La causa, para Messineo, es el motivo determinante. ¿Ya? En materia de contratos, la causa es el por qué, ¿sí? Es el motivo que ha determinado la celebración de un contrato. Debe ser verdadera y lícita. Eso tiene mucha relación con el objeto del contrato, porque el objeto es el para qué.
y la causa es el por qué. Y fíjense qué dice sobre los motivos. Estamos hablando de Messineo. Dice que es un elemento subjetivo, personal, de cada uno de los contratantes. ¿Ya? De cada uno de los contratantes. ¿Cierto? Dice, es lo que uno quiere, lo que le motiva, pero es subjetivo. Es lo que mueve a cada una de las partes a promover la celebración de un contrato. Vamos a ver. El objeto a la prestación o al bien económico es el por qué del contrato, el por qué hago el contrato. Y la causa viene a ser el para qué, mejor dicho, el para qué hago el contrato y la causa es el por qué. ¿Ya? Que tiene que ver con los motivos que tomo en cuenta para celebrar el contrato. Y la forma tiene que ver con la formalidad, ya sea con un reconocimiento de firmas o escritura pública. Aquí vamos a ver por qué hay esa confusión del contrato privado del contrato público, ya sea por su publicidad o ya sea por el efecto jurídico que va a tener, por la forma. Bien. Fuera de los requisitos esenciales que establece Messineo, también establece que deben haber elementos accidentales del contrato. Jacqueline, adelante. Doctor, una consultita, un poco me he confundido. Para Messineo, o sea, va a definir al contrato como un contrato de partes, Como un acuerdo. un acuerdo de partes, perdón. Y para nosotros en nuestro código dice que hay un contrato cuando dos o más personas, o sea, aquí ¿es lo mismo? Es lo mismo, Por, pero se tiene presente de que es mejor utilizar partes como término. ¿Por qué? Porque en un contrato de compra-venta, si el bien es ganancial, el bien que se va a vender es ganancial, ¿suscribe uno solo de los esposos o deben suscribir los dos? los dos. Los dos. Se consigna en el contrato a las dos personas, ¿no ven? Sí, sí. Entonces, desde el punto de vista de Messineo, al cual se han adherido la mayoría de los autores, dice, en lo sucesivo denominados simplemente los vendedores, ¿cierto? Entonces, la parte, las personas, los sujetos son ambos esposos. Y el término partes está cifrado ya en el término vendedores, porque la otra parte va a ser la parte que va a comprar, denominados el, la Comprador. o los compradores. A eso se refiere. Ya, ¿Ya? muchas gracias, doctor. Ese es el estudio que hace Messineo, ¿no? Va más al fondo y dice, a ver, como que partes no es lo mismo que los sujetos, dice, o las personas, porque partes pueden ser una más, dos, tres, claro que sí, estamos de acuerdo. Si hay un grupo de herederos que va a vender, que son 7, digamos, se los va a nombrar en el contrato a los 7, Sí. pero para efectos de el contrato, su redacción y lo demás, se va a utilizar como parte vendedora. Ahora sí le entiendo. Ahora sí, ya. Gracias, doctor. Bien, pero fuera de los elementos esenciales que Messineo propone que un contrato debe tener, también dice en el contrato se van a presentar elementos accidentales. A ver, están levantando la mano. Adelante, Yesenia. No, perdón, licenciado, me he confundido. Me he apretado sin querer. Ya, ¿quién más levantó la mano? ¿Alguien más? Porque tenía dos participantes. Ah, no, está bien, muy bien. Entonces, Messineo dice que fuera de los requisitos esenciales, el contrato va a tener también elementos accidentales, ¿ya? Y le dice que va a tener elementos accidentales porque no siempre van a estar en todos los contratos, ¿ya? Accidentalmente se van a citar y se van a presentar en algunos contratos. Por eso le pone el término accidentales. ¿Y cuáles? La condición, por ejemplo, dice. ¿Qué es la condición? La condición es el acontecimiento futuro e incierto, aún no materializado, aún no verificado. Cuando la condición se cumple, ¿ya? Cuando la condición se cumple, recién ese contrato va a adquirir la eficacia legal, nos quiere decir.
Mientras la condición no se cumpla, es decir, aquel hecho o acontecimiento futuro e incierto, la eficacia del contrato va a estar suspendida. A eso se llama condición suspensiva. Y cuando la condición se cumple, se llama condición cumplida. Ejemplo, yo, padre de familia, le voy a entregar en calidad de vendido un coche a mi hija que ya está por terminar la universidad, pero ese coche va a ser de ella, esa condición voy a poner en el contrato, siempre y cuando el 31 de diciembre como plazo máximo me presente su certificado de egreso o mejor su título en provisión nacional. Esa condición ya es cierta, ya es presente, o en su caso, No. futuro. No, doctor, es futuro. Ah, Es incierto. e incierto además. Muy bien. Está condicionado. Exactamente. La eficacia de ese contrato está condicionado a que ese acontecimiento, que en su momento es incierto y además futuro, si ocurrirá o no ocurrirá, está sujeto al cumplimiento de esa condición. Si mi hija, máximo hasta el 31 de diciembre, me trae su título de egreso o su título en provisión nacional mucho mejor, ¿el contrato adquiere eficacia o no adquiere? Sí, adquiere. Adquiere, doctor. Exactamente. Por eso, Messineo dice, hay elementos accidentales, es decir, hay elementos que por alguna situación se van a poner en el contrato. Y uno de estos elementos es la condición, ¿no? Que no en todos los contratos va a ir, por eso son accidentales. No son requisitos imprescindibles o esenciales, como dice al principio. Son accidentales. Alguna circunstancia va a primar para que este elemento pueda estar como cláusula en un contrato. Después Messineo nos enseña el término, ¿sí? También como elemento accidental. Término también llamado plazo, ¿ya? Es cierto, ¿por qué? Porque conocemos cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Un contrato tendrá obligatoriamente que contener en una cláusula el elemento del término o plazo, o no va en todos los contratos en general. En algunos, yo creo. En algunos va, doctor. En algunos solamente. Depende del tipo de contrato. Exactamente, y por eso Messineo nos dice que esto que estamos viendo ahora no son requisitos esenciales, pero sí son elementos accidentales que en determinados contratos o bajo determinadas circunstancias van a ser incluidos en una cláusula del contrato. ¿Ya? Ejemplo, contrato de préstamo de dinero. ¿Va a tener un plazo o término o no va a tener? Sí, va a tener, Va a licenciado. tener. Va a tener, definitivamente. ¿Cierto? Tiene que existir un término para que el deudor pueda cumplir con la obligación. Sea un plazo determinado o puede ser bajo un plan de pagos con términos sucesivos. ¿Cierto? Adelante, Juan Carlos. En este ejemplo, doctor, del préstamo, también puede ser la condición que se puede cobrar o no el interés, ¿verdad? También, al ser un acuerdo de voluntades, las partes se van a poner de acuerdo, como al principio de la clase decían Ana María y decía Jacqueline, las partes se van a poner de acuerdo para fijar las condiciones y estipulaciones del contrato. Hay muchos contratos de préstamo en que por temas de familiaridad, parentesco, amistad muy profunda, establecen que no se cobre intereses, ¿no? O en su caso establecen muy bien, por el plazo que me estás pidiendo de 6 meses, no te voy a cobrar interés. Pero si no me pagas dentro de los 6 meses, estableceremos que a partir del 7º mes va a generar el interés del 3%, como dice la ley. ¿Cierto? Entonces, es un acuerdo de voluntades que van a determinar qué condiciones, qué estipulaciones, qué cláusulas va a tener ese contrato. ¿Listo?
Es muy importante. Y no siempre va a existir en todos los contratos. Por excelencia, un contrato de compra-venta es un contrato de ejecución instantánea. Me pagas, te entrego el bien. ¿Habrá término? No. Ah, pero si suscribo un contrato de compromiso de compra-venta, ¿va a haber término o plazo o no va a haber? Sí, porque es un compromiso que tiene que tener un término, no vamos a esperar toda la vida. Exactamente. Y además, muy posiblemente y casi seguro va a estar también sujeto a una condición. ¿Sí o no? Entonces, a estos le llamamos más bien elementos accidentales del contrato. Que, ojo, estoy reiterando, no son requisitos, ¿ya? Son elementos, son situaciones accidentales que se pueden dar. El modus, como lo llama Messineo, es una presuposición, ¿ya? No es precisamente una condición. Este modus tiene que ver en términos claros a una especie de gravamen, carga o peso que se pudiera dar generalmente en contratos a título gratuito. Nuestra legislación civil boliviana, ni en el Código Civil Santa Cruz, ni en el que todavía tenemos vigente, ha utilizado este elemento accidental. Si lo ha hecho, o lo hemos hecho, la hemos reemplazado por una cláusula aclarativa o de explicación. ¿Ya? Ejemplo. A ver, en un contrato de compromiso de compra-venta, ¿no? Establecemos que la parte denominada promitente vendedor y promitente compradora suscriben el presente contrato con la firme promesa del vendedor de vender y la firme promesa del comprador de comprar. Pero que sin embargo no se puede suscribir la minuta definitiva de transferencia en virtud a que existe pendiente un trámite que realizar que perfeccione el derecho propietario. En ese sentido, esta es la causa, el motivo por el que las partes adquieren la modalidad de compromiso de venta hasta tanto y en cuanto se cumpla con el saneamiento de los papeles del inmueble para que una vez saneados y regularizados se proceda a la suscripción de la minuta de transferencia definitiva del inmueble. ¿Qué estoy haciendo? Estoy explicando, estoy aclarando del por qué no se puede suscribir directamente una minuta de transferencia, porque pesa o hay una carga sobre el inmueble como el perfeccionamiento del derecho propietario. De ahí que no es muy usado con ese nombre en nuestra legislación, pero no olvidemos que Messineo es un excelente doctrinario, ¿no? Toda la teoría que maneja muy bien concebida en materia civil y otras áreas. Entonces, él establece que el modus podría ser un elemento accidental. No lo usamos mucho en nuestra legislación, ¿ya? Pero tienen que conocerlo para que en algún momento de leer algún texto de consulta no les parezca extraño. Adelante, Jacqueline. Doctor, en este modus se refiere a que, digamos, yo tengo mi casa y está hipotecada, quiero vender, pero no tengo la plata, o sea que voy a pagar con lo que estoy vendiendo. ¿A eso se refiere? Puedes utilizarlo como eso, dando una explicación o aclaración de que el anticipo que estás recibiendo por la promesa de venta va a ser utilizada en cesar una deuda que ha generado el gravamen o hipoteca sobre tu casa. Es más un modo de aclarar, de explicar de manera muy sucinta un poco las cosas. No lo utilizamos como modus, lo utilizamos como cláusula de aclaración o cláusula de explicación en algunos contratos. Gracias, doctor. Adelante, ¿quién está? Ana María. Sí, doctor, también supuestamente que el comprador en ese momento no tiene la liquidez para realizar la compra y se realiza un préstamo del banco. Entonces hay que esperar para poder obtener, pero eso tiene un límite, tampoco se puede esperar mucho, ¿no? Claro, y esa parte se aclara en el contrato, ¿cierto? Si es un compromiso de venta,
se establece que el comprador, el promitente comprador, al momento de suscribir ese contrato de compromiso de venta, está pagando la suma de X monto, aclarando que el saldo deudor se va a gestionar mediante financiamiento bancario, lo cual es de conocimiento del promitente vendedor, estableciéndose un plazo máximo de 30 días, 45 o 60 días para cuyo efecto. ¿No ve? Así más o menos. Entonces, estoy aclarando el por qué el comprador está pagando ese monto primero y cómo se va a financiar el otro monto. ¿Cierto? No utilizamos una cláusula que diga del modo o del modus. No, directamente. O la ponemos en una cláusula de aclaración o directamente lo hacemos en la redacción de la cláusula del objeto de la promesa de venta. Por eso es que no es muy usado en nuestra legislación. ¿Listo? ¿Quién más estaba levantando la mano, chicos? Bien, nadie más. La cláusula penal, también llamada cláusula ante el incumplimiento del contrato, también llamada cláusula de sanción o multa. ¿Ya? Se puede establecer con el nombre de cláusula penal, se puede poner en la cláusula sanción o multa por incumplimiento o sanción o multa por mora o retraso. Depende mucho del tipo de contrato en el que vamos a utilizar este elemento accidental. Quiero aclararles que esta cláusula, si bien impone alguna especie de sanción, pena o multa para el caso de algún incumplimiento sin justificación de parte de una de las contratantes, de los contratantes, no quiere decir que esta cláusula penal tenga por objetivo aprovecharme en demasía ante el incumplimiento de la otra parte. Esta cláusula penal sí impone alguna penalidad, alguna sanción, alguna multa. Ejemplo, contratos de obras civiles. Por medio del contrato de obra civil, el constructor se obliga con el contratante o propietario a edificar en fases la construcción de un edificio. La primera fase consiste en, desde las zapatas, desde los cimientos, toda la estructura de hormigón armado hasta el tercer piso. ¿Ya? Que va a ser materializable en el plazo de 6 meses. Por así decir. Sin embargo, pongo una cláusula penal y digo, en el hipotético caso de suscitarse demora considerable, injustificada por parte del contratista, de no poder cumplir en el plazo establecido, ambas partes de mutuo acuerdo establecen fijar una multa o penalidad por día de retraso de $100, los cuales, en el caso del contratista, serán imputables al saldo que se le debe cancelar al entregar la primera fase de la obra. De forma recíproca, de ser el contratante quien genera la mora para la entrega de la primera fase por no proveer los materiales o cosas por el estilo, también se obliga a reconocer la pena de $100 por cada día de retraso en la entrega de materiales, pagos ordinarios y todo aquello. No busca aprovecharse. Yo como contratante no busco, ay, ojalá que se retrase, así le voy a descontar $100. No. ¿No? O yo como contratista, ojalá no me traiga el material, así mi demora va a ser por su culpa y cuando llegue el plazo le voy a cobrar la pena o la sanción. No, no busca aquello. Busca más al contrario, presionar a las partes para que puedan cumplir en el término pactado. ¿Ya? Esa es la finalidad de la cláusula penal. Y es un elemento accidental, ¿por qué? Porque no va a estar en todos los contratos. Dependiendo del tipo de contrato que vamos a celebrar o vamos a elaborar, se va a tomar la decisión si incluyo o no incluyo esta cláusula. Juan Carlos, adelante. Doctor, que se puede decir que es un tipo de compromiso para las contrapartes.
Sí, un compromiso que no busca el aprovechamiento, sino presionar para que ambos cumplan en los términos pactados en el contrato. ¿Ya? Es así. Es como decir, ¿cómo no te voy a cumplir? Si no cumplo, hay multa que es reconocido de 50 o 100 dólares por día. No, no, te voy a cumplir. Es una manera de mantenerlos alertas, digamos. ¿Ya? Adelante, Jacqueline. Doctor, una consultita más. Voy a seguir con mi ejemplo. Digamos que yo tengo la casa hipotecada y hago el contrato, como usted dijo, ¿no? Con una cláusula aclaratoria que el adelanto que me está dando es para pagar la hipoteca. ¿Y qué pasa si no cumplo? Si ese dinero que me ha dado, digamos, yo lo uso en otra cosa. ¿Aquí entra también la cláusula penal o no? Podrían usar la cláusula penal en caso de mora. Podrían hacer, ¿no? Pero esta cláusula penal, por lo general, es aplicada de forma recíproca. Es decir, para ambos, dependiendo del contrato, ¿no? Si no te cumplo yo, me sujeto a la pena o a la multa. Si no me cumples tú, también te sujetas. ¿Cierto? Generalmente siempre de forma recíproca. ¿Por qué? Porque cuando es de forma para una de las partes nada más, y nos vamos a proceso en caso de que el incumplimiento o la mora por alguna causa que se haya generado, generalmente el juez observa porque dice, ¿por qué se le ha implantado solamente una de las partes si se supone que el contrato es un acuerdo voluntario? Ajá. Y le pregunta a la otra parte, ¿usted de forma voluntaria ha consentido reconocer esta cláusula penal? Y si el otro dice, bueno, sí, señor juez, porque no tenía previsto, allá, entonces respete el acuerdo. Ha sido consensuado. Pero pregunta, ¿no? Pregunta. Mucho va a depender del tipo de contrato en el que vamos a celebrar y vamos a insertar esta cláusula. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ahora, la famosa seña, muy usada en los contratos de preliminares o de compromiso, ¿no? Me está dejando un anticipo, me está dejando una seña, ¿cierto? Y voy a utilizar el ejemplo de Jacqueline. ¿Qué pasa si en un contrato de compromiso yo voy a ser el vendedor y la otra parte la compradora? La parte compradora me ha dado una seña, un anticipo, ¿no? 100,000 dólares es el valor total y me ha dado 30,000. Pero yo, el vendedor, requiero que me pague todo en el plazo estipulado porque debo cumplir con algunas otras obligaciones a las que también estoy sujeto con plazos. Yo que estoy seguro de vender, yo que estoy seguro de tener los papeles en orden y voy a esperar que con esos papeles haga el financiamiento bancario, voy a proponerle a la otra parte de que esta seña, este anticipo, este compromiso de compra-venta que estoy firmando sea con arras, ya sean confirmatorias o ya sean penitenciales. En su momento las vamos a analizar. ¿Y qué suponen las arras? Que si yo, vendedor, cumplo con el contrato y tengo todo listo, esperando que el comprador financie y cumpla con su parte de cancelarme todo y le firme la definitiva minuta de transferencia, y el comprador en el término del plazo establecido no cumple, ha perdido su seña, ha perdido su anticipo, se disuelve el contrato y yo puedo negociar independientemente con otra persona bajo ninguna penalidad. Esas son las arras. Pero si soy yo quien incumple el contrato, cuando ya el comprador ha gestionado el monto y le digo, no, ¿sabes qué? Me he desanimado. Ya no te voy a vender, te lo devolveré tu plata, tu anticipo. Si ese contrato ha sido firmado con arras, yo le tengo que devolver el doble. Si me ha dejado 30,000, le tendré que devolver 60,000. Doctor, entonces, ¿eso entraría también un poco los daños y perjuicios que puede No, darle a la otra no, persona? eso es otra cosa. ¿No? No, esa es Ah, otra ya. cosa. Los daños y perjuicios se califican en función al incumplimiento, pero previo un proceso judicial. Esto es ante el solo incumplimiento. Ah, ya, doctor, Que han gracias. cumplido entre un vendedor y un comprador remitentes,
Si el vendedor que ha recibido la seña incumple, le devuelve el doble al comprador comité. Si el comprador es el que ha incumplido, pierde esa seña, pierde el anticipo que ha dado. De ahí que es importante, y esto que les sirva para su vida profesional, es muy importante poner en conocimiento de los clientes cuáles son los efectos jurídicos de estas arras. Porque si no, les ponen en conocimiento, primero les van a decir, usted no me dijo. Y segundo, les va a ayudar a revisar bien su situación para decir, no, estoy seguro de que tengo todo en orden, voy a cumplir, que sean hadas. Más bien yo temo que la otra parte cumpla. Si me perjudica, que pierda su anticipo. Pero si usted incumple, señor, va a tener que devolver el doble. Entonces, esas son las hadas. Se clasifican en dos en nuestra legislación, 537 y 538 del Código Civil, las hadas confirmatorias y las hadas penitenciales. Las vamos a estudiar por separado, no se preocupen. Pero desde ya les digo, para hacer un contrato con hadas donde tenga que ver anticipos o señas, hay que analizar bien la situación y hay que asesorar bien a nuestros clientes. Porque imagínense perder la seña de unos 30,000, 40,000, 10,000, qué sé yo, o devolver el doble, no es un buen negocio. ¿Cierto? No es un buen negocio. Nuestra legislación civil, como les digo, reconoce las arras. Está establecido en el 537 y 538 del Código Civil. Por tanto, hay que tener mucho cuidado al hacer uso de estas figuras jurídicas. Bien, chicos, vamos a quedar acá, que es el último de los elementos accidentales, porque después viene ya el análisis del Código Civil. Estamos a 2 minutos. Adelante, Jacqueline. Doctor, y estas aras que usted nos dice, también aquí en el código está con el nombre de efectos de nulidad y anulidad, ¿así? No, está en el 537 y 38, si mal no recuerdo. A ver, permítanme, quizás me está fallando la memoria. A ver, 537, hadas con seña o hadas confirmatorias, y 538, hadas penitenciales. Ah, sí, doctor, yo la 47 estaba buscando. Está bien, doctor, está bien. ¿Listo? Gracias. Bien, chicos. Adelante. Doctor, Adelante. doctor, usted dice que estas hadas pueden ser en dinero o en cosas fungibles, en bienes fungibles. Sí, Si yo hago una seña con, digamos, con una computadora portátil, ¿me deben devolver dos? así es. Pero tienes que establecer bien en el contrato que estás haciendo en función a las hadas confirmatorias o a las hadas penitenciales. Vayan. Doctor, una consulta. Adelante. ¿Estas arras siempre tienen que ser con un documento o pueden ser verbales? No, siempre con un documento. Siempre en un contrato de manera escrita. Es lo más aconsejable. ¿Listo? Gracias, doctor. Bien, chicos. Está claro, doctor. A menos de un minuto, muchísimas gracias por su asistencia y nos estamos viendo el día lunes en la clase respectiva, ¿ok? Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, hasta luego. Luego.